somos sí del Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología y nos da mucho gusto verlos. ¿Cómo estás, Marcial? Hola, ya diré excelente día, José Manuel, Raúl y a toda nuestra comunidad que nos sigue, que tengan una excelente jornada. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcial, José Manuel, Yadi. Qué gusto siempre saludarles. José Manuel, Buen día a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy emocionados de que nos acompañen en el día de hoy. muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos precisamente a seguirnos a través de nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube y por Instagram, sí. Déjenos sus comentarios, cuáles serían los temas que les gustaría que nosotros abordáramos o sería su interés. Y también si requieren, obviamente, una asesoría, escríbanos, estamos para servirles. Les damos muchas gracias por también todos los comentarios que nos hacen. Nuestra intención es precisamente apoyarnos como empresarios. Y bueno, el tema de este día se llama Las empresas quieren crecer. Y obviamente, pues todos queremos crecer como empresarios, ¿no? Nadie se quiere quedar estancado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que las empresas crezcan? Raúl, ¿quieres iniciar, por favor? Muy bien, amigos, pues que una empresa crezca, yo les diría que depende tanto de factores internos como de externos, pero no porque sean externos deben de estar fuera de la vigilancia y el control de la empresa. Hay en la teoría administrativa un concepto que se llama las fuerzas de Porter, 5 fuerzas. ¿Cómo me llevo con mis proveedores para yo fijar el precio de lo que les compro? ¿Cómo me llevo con mis clientes para ver cómo se los vendo? ¿Cuál es la posibilidad de que mi competencia invada mi tramo de mercado y se apropie de lo que yo estoy haciendo? En este momento he mencionado 3, de las 5 son las que yo les presto más atención, pero no tenemos que dejar de ver cuáles son nuestros procesos internos, el manejo de costos en la producción. Y me va a decir el señor de la tiendita, ¿y cómo le hago yo que no tengo un costo de producción? No, sí tiene un costo de producción. ¿Cuántas personas están trabajando en su local? Recuerdo mucho de una señora que tenía una fonda y me decía, es que no es negocio, llevo 3 años y lo único que saco cada día es una bolsa de pan Bimbo, queso, jamón para hacer sándwiches con mis hijos en la noche. Eso es lo que saco de ganancia de mi fonda. Cuando hicimos el análisis, trabajaba la mamá, una hermana, un sobrino, una prima lejana, ¿sí? Y pues a la familia no se le paga como a cualquier persona, les pagaba muy bien. Pues resulta de que el cambio fue quitar a estas personas que eran necesarias, cuyo trabajo era necesario, pero su sueldo era muy, muy alto, para poner trabajadores a los que se les pagaba el estándar, lo justo de acuerdo al mercado, y entonces el negocio creció y empezó a salir adelante. Planear cómo crecer es qué haces con tus inventarios. Planear cómo crecer es qué vas a cambiar dentro de tu empresa. Y regresando a las fondas, me acuerdo de una fonda que decía, es que todos me ganan, que hacen ellos que no haces tú. Has comparado y resulta de que una de ellas ponía un clavelito. Cada vez que se sentaba alguien, llegaban y ponían un florero con un clavelito. El señor, que no lo había comprado, pero iba acompañado de una dama, quitaba el clavelito y se lo regalaba. Ay, qué bonito detalle. Bueno, pues resulta de que la fonda empezó a hacerse famosa por esto, los manteles limpios, lugar muy limpio, la presentación. Hay muchas cosas que pueden hacer las empresas para crecer, pero tienen que cuidar detalles, tienen que cuidar a su competencia, a sus proveedores, a sus clientes. Tienen que estar sobre todos los factores que les van a permitir eso, el desarrollo. Me gustaría mucho tener la varita mágica para llegar
por cada local y decirle, a ti te falta esto, a ti esto, a ti esto. No, no la tengo. Hay que observar cada negocio en particular para saber qué pueden hacer para crecer. Fíjense que es muy cierto, ¿no? Todos estos análisis que a veces no nos percatamos, de repente observamos como que, ¿por qué crece aquel y no crezco yo? ¿No? ¿Qué está haciendo aquel que no crezco yo? Y no nos damos cuenta que ya habíamos comentado que la competencia es importante, ¿sí? Pero cada uno de nosotros va a ofrecer un servicio el cual corresponde a ciertas necesidades. Ahorita que comentabas las fondas, pues a veces la comida puede ser mala, pero el trato es excelente, ¿no? Y a veces las personas vamos por el trato, ¿no? Por la limpieza, por muchos aspectos que tenemos que estar observando dentro de esto. Casi de eso es lo que hace el diagnóstico, ¿no? Eso es algo que a veces no queremos nosotros ver, ¿no? E inclusive hasta nuestra propia persona tiene que verse reflejado esa parte, ¿no? Que estamos ofreciendo, porque a final de cuentas cada uno de nosotros en sus diversos trabajos estamos vendiéndonos, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo eh, de manera inadecuada, ¿no? Entonces, para crecer necesitamos invertir en muchos aspectos y a veces eso es algo que no lo queremos hacer. Los diagnósticos empresariales precisamente para eso sirven, para detectar cuáles son nuestros puntos débiles. Marcial, ¿quieres comentarnos algo al respecto? Por supuesto que sí. Mira, es menester que se tenga que invertir. Yo me iría un pasito antes de empezar a abrir la chequera o empezar a dispersar el dinero en todo lo pertinente. Hay una pregunta clave. ¿Qué tanto quiero crecer? Porque es muy cierto, es como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Quiero perder peso, quiero viajar más, y eso se escucha bien, pero de eso a decir, quiero perder 5 kilos, quiero viajar en julio a Grecia o X cuestión, hay una gran diferencia. Lo mismo sucede con el crecimiento. No es lo mismo decir, quiero crecer, a decir, quiero crecer un 15%. Tal vez en otros términos también podría ser válido decir, quiero abrir una nueva sucursal, quiero vender 100,000 pesos más que el año pasado. Notes entonces cómo cambia el enfoque. A lo que quiero llegar con esto es que en primera instancia se tiene que determinar cuánto quiero crecer. No es nada más crecer por crecer. Se convierte en un objetivo ambiguo, que no podrías medir y que a la hora de la verdad vamos a terminar abandonando en el camino y no nos lleva a acciones concretas. Entonces, si podemos afinar adecuadamente cuánto quieres crecer, ya tenemos un gane. Ya podemos a partir de esto desarrollar acciones concretas como las que acaban de mencionar. Empezar ahora sí con la planeación, empezar a ver dónde tengo que invertir, si necesito recursos externos, que es ahí donde también me gustaría añadir mi comentario en mi intervención. Además de que ya definiste cuánto quieres crecer, también tenemos que valorar los alcances reales de crecimiento, porque igual puedes decir, quiero crecer un 15%, de acuerdo, ya es medible, pero por la otra parte, habría que ver, ¿es posible crecer un 15% o no? Ahí es donde entra el análisis que acertadamente decían. Tenemos que revisar internamente cuáles son las capacidades reales, lo que incluso ahora en el argot se le conoce como la escalabilidad del negocio. ¿Qué es esto que les acabo de decir? Tu potencial real para poder crecer. Igual y si es posible que crezcas un 15%. Tal vez tu negocio sí pueda crecer, no solo ese 15%, puedas crecer un 100% gracias a que puedes abrir una nueva sucursal. O tal vez estás limitado solamente a crecer un 10% porque traes una infraestructura, mucha gente, mucha maquinaria, tienes muchas cosas que tienes que mover para que puedas avanzar cada vez más en el mercado. Tenemos que revisar esto para determinar tus alcances reales. Y con esto concluyo. Ya una vez que medimos tus alcances reales, también tenemos que ver si puedes lograr este crecimiento solo con tus propios recursos, es decir, con tu gente, con tu maquinaria, con los ahorros que tengas internamente en el negocio, o si necesitas un fondeo externo.
que puede ser por medio de la banca, puede ser por un nuevo socio, un inversionista. El punto es que también esto te va a determinar las acciones que tú debes de seguir y los alcances reales. Y sobre todo también qué tan cómodo te puedes sentir al decir, perfecto, puedo crecer a un 10%, pero lo estoy haciendo con mis propios recursos. No me tengo que endeudar por ahora. Caso contrario, si le quiero pegar a las estrellas, quiero crecer un 15, un 18%, pero ya estoy consciente de que para lograrlo necesito recursos externos. Todo esto parte en pocas palabras, primero de determinar alcances reales, ver qué tan factible es llegar a esta meta y después cómo puedes fondearte para lograr dicha meta. Y posteriormente todos los análisis que acabamos de mencionar. Ok, muy bien, pues sí, efectivamente los alcances, ¿no? A veces queremos hacer como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y está fuera de nuestras proporciones, ¿no? O qué es lo que ha sucedido, sobre todo, por ejemplo, con negocios pequeños, ¿no? De repente dan el boom y y ya no saben qué hacer, ¿no? Y entonces de repente tienden a expandirse, pero las ventas bajan, ¿no? Entonces eso sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo si le iba también? Pues sí, le iba también, era un negocio pequeño, salían los gastos, etcétera, de repente se dio cuenta que no sé, requería más personal, estaba creciendo sus ventas, etcétera, pero al expandirse, pues también de repente no visualizamos todo lo que implica todo eso, ¿no? Sí. Muy bien, José Manuel. Pues fíjense comentarles que a los empresarios que consideren este punto muy importante. El 70% de la varianza de la productividad y el crecimiento de una empresa está directamente relacionado con la calidad de su personal, evidentemente. El personal no capacitado o desmotivado genera costos ocultos, errores, desperdicios de tiempo, rotación constante de los empleados. Y eso genera pérdidas o que la empresa no crezca, ¿no? Un equipo pensemos de alto de ventas, por ejemplo, de alto rendimiento, pudiera potencializarse con capacitación. Y también otra manera también sería optimizar recursos, ¿no? O sea, ayudar al personal a capacitarse, un punto importante, y además adicionarse a recursos para poder ser más efectivos, ¿no? Que haya más eficiencia en los trabajos. Y a mí me corresponde poder señalar a los empresarios que es importante hacerse llegar de tecnología. Una de las medidas que tiene el empresario es manejar dashboards, donde pueda medir la productividad de cada colaborador, la costo de la hora efectiva que puede tener cada empleado. Y ahí va a medir, por ejemplo, ahí puede también medir la rotación y el ausentismo de sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante poderlo hacer. Y hay herramientas tecnológicas muy, muy interesantes que hay en el medio que no son costosas, al contrario, son muy económicas, no saberlos utilizar. Microsoft maneja mucho lo que llama el Power BI, que es una herramienta interesante para hacer dashboard. También Google maneja dashboard, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Locker Studio, donde permite poder manejar dashboard de este tipo para poder manejar las otras empresas. Y hay otra manera también de eficientar a las empresas en el sentido de usar CRMs. Tener CRMs para poder manejar clientes, y cuando un cliente le hable, sepa totalmente este cliente que tiene, qué compró, qué hizo, qué le vendimos, qué necesidades tuvo, y así tener un historial de cada uno de ellos para saber sus necesidades y de antemano saber cuando te hablan qué tipo de cliente es, ¿no? Ese tipo de ayudas es interesante que las puedan manejar las empresas porque le da confianza en el cliente que dice, ya me conoce, y se crea una fidelidad interesante, donde ya es difícilmente estar buscando otro proveedor, porque me conoce. Y esa manera de poder trabajar con ellos es increíblemente importante, ¿no? También manejar KPIs, que es dentro de las empresas, poder manejar este tipo de factores donde puedan medir y puedan hacer uso de medidas que permite al empresario poder determinar, voy bien, se cumplió esto,
se cumplió el otro, o qué tengo que hacer para poder regresar a todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías que ahí sí las damos, nos sentamos, como dice Raúl, a observar cómo se manejan, qué se necesita para de tal virtud poder darles una asesoría más clara de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que deben de hacer. Y de ahí que tengan más éxito. Y si busca crecimiento, yo creo que es el camino, Yaira. Muy bien, pues efectivamente, ¿no? Las empresas queremos crecer, ¿sí? Pero es importante que veamos todos los parámetros que implica un crecimiento, ¿no? Hacer un análisis de todo eso y ver hacia dónde podemos también expandirnos, ¿no? No se trata de crecer por crecer, sino obviamente buscar una serie de objetivos. Habíamos ya comentado en programas anteriores que nuestros objetivos deben de estar bien delimitados, ¿no? Nuestro propósito debe estar bien delimitado para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y expandirnos, pues es parte de lo que las empresas queremos, pero siempre con una buena visión, ¿no? Y lograr obviamente esa expansión de crecimiento hacia la ganancia, ¿no? Y bueno, pues recordemos que también en este crecimiento, pues los trabajadores van a jugar un papel fundamental, ¿no? No